Hay una nueva categoría de zapatillas que podemos denominar hiperzapatillas de competición. Se sitúan incluso por encima de lo que son las tradicionales super zapatillas de competición, como pueden ser las Nike Alpha Fly 3, las Adidas Adios Pro 4, las Meta Speed Sky o modelos similares. Es la propuesta más radical de cada marca. Modelos que sacrifican muchas cosas con tal de conseguir un peso ligero y un rendimiento único. Son zapatillas, por tanto, muy especiales que no están al alcance de todo el mundo y que quizá en los pies de muchos de nosotros tampoco tengan demasiado sentido. Estoy hablando de estos tres monstruos. Las Adidas Adios Pro Evo 2, 500 euritos. Las Puma Fastar Nitro Elite 3, 300 euritos. O las Asics Metaspeed Ray, 300 euritos. Tienen algo en común. Son increíblemente ligeras, con pesos que van desde los 129 gramos de las Asics hasta los 173 gramos de la Puma. Eso hablando en tallas estándar. Luego te daré datos más específicos, más exactos para mi talla. Pero eso es todo lo que tienen en común, porque luego ofrecen comportamientos y soluciones muy diferentes. Y para eso es esta comparativa, para que si estás buscando una de estas maravillas tecnológicas, puedas aceptar en la compra. Pero antes de nada, vamos a ponernos primero en situación, con precios con los que te acabo de decir y especificaciones básicas de cada una de ellas, digamos, sus características. Empezando, pues, con las más baratas, entre comillas. Adidas Adios Pro Evo 2, 500 euros. En mi talla 46 son 155 gramos lo que pesen. Medidas, tenemos 39 milímetros en el talón, 36 milímetros antepié. Teórico, 3 milímetros de drop. Lo digo teórico porque con este rocker tan agresivo que tenemos aquí, pues todo depende de si estás midiendo aquí, estás midiendo un poquito más allá, un poquito más acá, ves que cambia un montón dependiendo de dónde midas. De hecho, pues corriendo no se aprecia un drop tan bajo, tiene una sensación de ser una zapatilla bastante normal. Pero tenemos las Asics Metaspeed Ray, 300 euros, 147 gramos en mi talla 46 y medio, es decir, son casi 10 gramos más ligeras que esto que en su día destacaba por ligereza, pues Asics le ha metido todavía una rebaja por debajo de eso. Medidas teóricas, ahora te explico lo del teórico, 39,5 milímetros en talón, 34,5 milímetros en antepié. Por tanto, drop 5 milímetros. Pero como la zapatilla es tan blanda, depende. Depende de si apoyas más hacia adelante, si apoyas más hacia atrás. Pues el drop va a ser mayor o menor. Es que no tiene sentido hablar de drop en esta zapatilla porque, de verdad, que con lo blando que es esto, es que depende de cómo apoyes y dónde tengas más el peso, va a cambiar un montón. Luego tenemos la Puma Fast R Nitro Elite 3. 300 euros también, como las Metaspeed. Son un poquito más pesadas, 204 gramos, talla 46, un poquito más. Siguen siendo unas zapatillas muy ligeras, pero claro, ya en este caso en mi talla superan los 200 gramos, que parece que es la cifra mágica. Tenemos una medida de 40 milímetros, los máximos de World Athletics en el talón, 32 milímetros en la zona delantera, por tanto, un drop tradicional de 8 milímetros, que digamos es la que tiene los datos más normales de las tres, pero es lo único normal que tiene. Con respecto a las espumas, en las Evo 2 tenemos una espuma TPEE no comprimida, lo cual es bastante especial porque se fabrica a través de un único molde sin comprimir de espuma TPE y se talla con un método CNC, es decir, todo esto es hecho manualmente, por eso el alto precio, por eso la corta cantidad de zapatillas que hay de este modelo. De hecho, todas vienen aquí numeradas en el talón. Aquí tenemos, esta es la zapatilla 1364 de un total de 2037 del lote 4, que es lo que indicarían esos números. Mientras tanto, estas dos zapatillas comparten, digamos, tecnología. En las dos tenemos un TPU alifático, que bueno, comparten el nombre, comparten, digamos, formulación teórica, pero no pueden ser las dos más distintas. Pero ahora, antes de ir a eso, vamos a hablar un poquito de los uppers, porque no vamos a encontrar uppers más minimalistas en el mercado de los que tenemos en cualquiera de estas tres zapatillas. Y por el propio concepto de estas zapatillas, pues también van a ser los más ventilados del mercado. Empezando por las Evo 2. Pues tenemos un upper que ya lo es realmente ultra fino, casi transparente, y he de decir que son las más difíciles de poner por un motivo muy sencillo, por su lengüeta, que es extremadamente fina y que da la sensación de que como te pases tirando de ella, se puede rajar. Además, es una lengüeta que, como no está unida tampoco a la mediasuela, tiende a arrugarse mucho, con lo cual hay que ser muy cuidadoso
a la hora de ponerla. Después, a lo mejor te preguntas, oye, plantilla, ¿se puede sacar para poner una mía? Que no en plantilla, que es que no tenemos plantilla, que para aligerar el peso de la zapatilla directamente Adidas no le ha puesto una plantilla, se puede apreciar. De hecho, aquí yo creo que en esta imagen sí hay todas las costuras que cosen la media suela con el upper y nosotros vamos pisando directamente sobre la espuma. De los tres modelos, yo creo que es la que tiene un ajuste más pronunciado. Son unas zapatillas que se sienten estrechas, que además el upper pues tampoco es elástico. Luego tenemos los cordones, pues los cordones son muy de Adidas, son los clásicos de Adidas. Es que ni aunque te compres una zapatilla de 500 euros vas a conseguir que Adidas te ponga unos cordones que no estén en unas Duramo. Pero eso sí, para lo que es esta zapatilla y la ligereza buscada, yo te digo que esto es el mejor collar de los tres modelos. Es el collar que mejor se ajusta, el más cómodo, el más mullido y el que te va a sujetar mejor el talón. En las Metaspeed Ray tenemos un upper de Matrix, sí. Matrix, el de las zapatillas de trail, pues es lo mismo. Pero eso es el hilo utilizado. Y no tiene nada que ver con el trail, evidentemente. Es una zapatilla también tremendamente fina y ventilada. La lengüeta, pues también es testimonial, está aquí pues por estar. Y de hecho tiene el tacto y la sensación de ser una toallita de limpiar cristales de gafas. Pues es lo mismo lo que nos han puesto aquí. Eso sí, al menos no tiene la sensación de romperse como el de las Adidas. Puedes tirar de ella con un poquito más de tranquilidad, que no vas a tener esa sensación de que se vaya a partir. En cambio, los cordones aquí sí son buenos. Son 1000 veces mejor que los de Adidas. Son los típicos cordones estriados que no se van a soltar, que son muy agradables al tacto, son con suficiente anchura. Pero en este caso, lo que no es tan bueno es el collar. Que no tiene estructura, no tiene refuerzo. Aquí, en esta zapatilla, dependemos mucho del apriete de los cordones, de la zona media, para conseguir que el talón no se deslice. Porque cuando nosotros tenemos la zapatilla atada, digamos que a la hora de flexar, el upper se va a abrir, porque es lo que te digo, no tiene estructura ninguna y aquí me falta un poquito. No es que tengamos problemas, pero como no es la zapatilla más estable del mercado y además tenemos esta falta aquí un poquito de estructura, digamos que no va a ser lo mejor para todo el mundo. Deberías de probártelo bien antes para saber que no se te va a deslizar. Y en este caso, sí hay plantilla, y en este caso sí se puede extraer, pero en este caso tampoco te recomiendo que la cambies. Porque si te fijas, aquí hay dos cosas, o bueno, varias cosas curiosas, ¿no? Hay más de dos. Para empezar, material de la plantilla. Esta plantilla está hecha del mismo material FFLIP de la zapatilla. El tacto es exactamente el mismo. Por lo tanto, esto es una plantilla estructural, no es simplemente una plantilla que separe una parte de la otra, sino que esto es parte de la media suela. Así que esto tiene que ir aquí dentro. Pasa lo mismo que con las On Clown Boot Strike. También es parte de la zapatilla. Y de hecho, esto que ves aquí es simplemente un tejido que se añade pues para que no sea estar sobre la media suela, que resbala más, y esto es para que el calcetín tenga un poquito más de agarre. Pero si te fijas, para ahorrar, o sea, ese es el extremo de ahorrar peso, solamente está en esta zona delantera. El resto no lo tiene. Y otra curiosidad al retirar esta pieza de aquí es que esto va montado directamente sobre la placa de carbono, que eso es lo que tú puedes ver aquí. Con lo cual tú imagínate que le quitas toda esta capa y le pones una plantilla de ortopedia o de podólogo más fina, pues vas a estar pisando sobre una placa totalmente dura que no te lo recomiendo para nada. Y luego tenemos el upper de la espuma, que es un upper ultra whip, es quizás el más tradicional, el que tiene la sensación más robusta, dentro de que es un upper de competición, muy ventilado, pero que no tiene esa sensación a lo mejor de fragilidad que sí que podemos encontrar en las otras dos. Y la lengüeta, pues también es una lengüeta de papel, es como el papel de arroz que te comes, pero en lengüeta. Pero es la mejor resuelta de las tres, porque hablando de tres tenemos tres pasadores. Tenemos un pasador aquí para un cordón, pasador de vuelta y otro pasador aquí, con lo cual es una lengüeta que no se encuentra unida a la media suela, pero que sí que está sujeta en 3 puntos por los cordones. Además es una lengüeta que es bastante más amplia, siendo fina no te va a aportar demasiado peso, pero es más fácil de agarrar la lengüeta, de estirar y de que se quede fija y no se mueva durante la carrera. Y además esta zapatilla es la que ofrece algo más de espacio en su interior, tanto en anchura como en espacio aquí arriba para los dedos. Las otras dos son un poquito más escuetas, con lo cual si prefieres tener un poquito más de amplitud para la caja de dedos, yo sin duda me iría a esta. El collar está bien resuelto para lo que es una zapatilla de extrema competición.
está mejor que el de las Metaspeed, pero no es tan bueno como el de las Adidas. Y en este caso los cordones pues son un poquito mejores que las de las Adidas, pero tenemos la ventaja de que Puma te incluye tanto estos cordones, que son los que vienen puestos, como otros similares al de las ASICS, de los que son de este tipo de competiciones triados. Obviamente las tres zapatillas tienen elementos de carbono en su interior, pero las propuestas son totalmente diferentes. Puma, quizás son las más radicales y especiales. Evidentemente, por ese labio, esa protuberancia delantera. La placa de carbono extendida, que es sin duda yo creo que la señal de identidad de esta zapatilla. Con esta extensión que hacen en Puma de la placa de carbono, lo que consiguen es que el punto de palanca sea más en la zona de los metatarsos. A diferencia de otras zapatillas, pues por ejemplo, aquí tendríamos una placa de carbono que termina más o menos a esa altura, pues aquí la placa de carbono termina aquí, con lo cual es una zapatilla que es capaz de hacer mayor palanca en la zona de despegue, en la zona de los metatarsos. Y eso es lo que le da la mayor eficiencia de las tres, según los test realizados. Porque hay un estudio de la Universidad de Massachusetts que dice que consigue mejorar la eficiencia de carga hasta un 3,6% por encima de cualquier otra zapatilla del mercado. Y además, eso es en caso puntual, 3,6, pero que quizás lo que más destaca es que mejoran en todos y cada uno de los corredores en los que las han probado. De la placa de esta zapatilla es la que podemos ver mejor en la parte de abajo. Es bastante agresiva en cuanto a forma y además tiene un vaciado bastante grande en esta zona de aquí para reducir peso. Y eso sí, además, no es demasiado rígida, no es una placa que aparte demasiada, o no demasiada, porque sí que es rígida como para aportarnos en el empuje, pero no es una rigidez extrema que pueda resultar incómoda ni en longitudinal ni en transversal. Por su parte, Adidas mantiene su apuesta por los Energy Rods de carbono, que ya sabéis que no es una placa completa, sino que son varillas de carbono. Son más ligeras, son más rígidas, pero a la vez son más propensas a roturas con el uso, con el paso del tiempo. Y aparte, evidentemente, son bastante más rígidas que cualquiera de las otras dos. Ya puedes ver que cuesta muchísimo más doblarlas de lo que costaba las Puma. Y en el caso de ASICS también opta por placa de carbono, pero no es de longitud completa. Lo has visto antes cuando te he quitado la parte de la media suela y te la enseño otra vez. La placa no es completa. Se ve aquí el color negro, pues hasta aquí es hasta donde llega la placa y toda la parte trasera no hay absolutamente nada en su interior. Por tanto, es una placa que solo cubre los tres cuartas partes de la zapatilla, que llega hasta aquí, y además es posiblemente más delgada que las otras dos, porque es bastante poco rígida, mucho menos de la Puma o las Adidas. Motivo posiblemente de hacer esa placa de 3/4 es reducir peso, pero conlleva ciertos problemas. Posible falta de estabilidad, menos empuje por parte de la placa, porque en eso dependeríamos más de la espuma. Y además el diseño de la placa es menos agresivo, digamos que es un poquito más plana, sobre todo que comparada con la placa de la espuma, que ya puedes ver que es con bastante forma de cuchara. Esta, como te digo, es una forma un poquito más plana y que está colocada aquí en medio a forma de sándwich entre lo que es la propia media suela y la media suela interna que actúa de plantilla. En geometrías y decisiones de diseño también hay muchísimas diferencias entre los modelos. Por ejemplo, en el caso de Puma se divide la media suela en dos piezas, con un gran corte central que da bastante, digamos, características o hace bastante especial a esta zapatilla porque nos da pie a ciertos problemas de estabilidad. Y luego el bisel del talón es sin duda el más agresivo de los tres, siendo claramente una zapatilla para corredores que van de metatarsos o de medio pie. Si vas de talón, bueno, en general si vas de talón con cualquiera de estas zapatillas vas a ir mal, pero con estas especialmente peor. Y esto puede ser un problema a lo mejor si la vas a utilizar en maratones, si no garantizas que al final de la carrera, la técnica de carrera, no se te va a ir al carajo. Pero bueno, que al final es lo que te digo, es algo común a las tres zapatillas, ninguna está pensada para ir de talón, ninguna está pensada para perder técnica, ninguna está pensada para ir cansado. En las ASICS, hablar de geometría es como hablar del sexo de los ángeles, porque en parado, pues oye, podemos hablar todo lo que queramos de sus formas, de sus alturas, de tal, de cual. Y aquí lo que tenemos es un enorme bloque de espuma, pero que es blandísima y que se deforma para todos los lados. Aquí también tenemos bisel en el talón, no es tan marcado como en el caso de las Puma. Luego el rocker delantero también está bastante marcado para hacer buenas transiciones rápidas, pero lo que te digo que es tan blanda que en movimiento hay tantas deformaciones que la geometría cambia 20 veces de cada pisada. Recuerda lo que te he dicho del drop de la zapatilla, que es un poquito variable, pues es por hecho. Y de hecho, no tienes más que ver aquí. La cara interna de la zapatilla yo creo que se aprecia bien con la iluminación.
Todo esto que ves aquí más ennegrecido es básicamente suciedad del suelo. Esta suciedad viene de que la espuma se hunde tanto que esta parte de la zapatilla termina colapsando y es lo que toca o lo que va tocando con el suelo. Es decir, todo esto es lo que va rozando con el suelo. Así que hasta media altura de media suela es la cantidad de deformación que sufre la media suela cuando la comprimimos en el despegue de la pisada. Pero si hablamos de rockers pronunciados, evidentemente la que se lleva el trofeo al rocker más pronunciado es la Adidas. Rocker es el más tardío de las tres, es decir, es el que empieza aquí más adelante, pero es que el ángulo es muy regresivo, es el ángulo más marcado de las tres zapatillas. Y esto lo hacen pues para buscar una transición rapidísima. Como te había comentado antes, en la Puma hay similitudes entre ASICS y Puma, pero Adidas lleva un camino totalmente diferente. El Lightstrike Pro Evo es un TPE tallado en CNC, lo que te he dicho. Cogen un bloque completo de la espuma sin comprimir. Estas otras espuma lo que hace es se inyecta en un molde, se comprime, se expande con un proceso supercrítico. Aquí no. Esto es espuma que no se ha comprimido, es un bloque de espuma como tal, cuadrado, se talla con CNC y por tanto no se puede fabricar en masa. Es una operación pues prácticamente manual, por eso cada zapatilla está numerada. Y estas dos sí comparten esa tecnología, el TPU alifático, que es, digamos, lo que ahora mismo está viniendo por encima de Pebax. Y aunque estas dos zapatillas, Puma y Asics, comparten formulación química, pues no podrían ser más diferentes entre ellas. Y parece mentira. Por ejemplo, las Asics es la zapatilla más blanda que he probado nunca, con diferencia. Y por su parte, la Puma es la que tiene de las tres el tacto más firme. ¿Y eso cómo es posible si las dos utilizan una TPU alifática? Pues porque al final todo depende también de la densidad que le dé el fabricante a cada una de las mediasuelas. Y esa mayor densidad que tenemos en la espuma es lo que le hace ser la zapatilla con mayor retorno de energía de los tres modelos de aquí. La ASICS está muy cerca, pero yo creo que pierde un poquito por el hecho de ser una zapatilla tan blanda que en el transcurso de bajada ahí perdemos un poquito de efectividad. Y en ese sentido de retorno de energía, la que se queda un poquito coja es la Pro Evo 2, que no es que no tengas empuje, que por supuesto que la tiene, pero no tanto como estas dos. No brilla tanto como la Puma, no brilla tanto como la Asics, que estas dos se sienten especiales bajo el pie y la Evo 2 pues da la sensación de ser más tradicional, es la sensación de llevar unas Adios Pro 4 en los pies, sí, más ligeras, pero tienen ese tacto de Adios Pro 4. Y esas características de la espuma se extrapolan perfectamente a lo que podemos esperar cuando hablamos de estabilidad. Las Pro Evo 2 son sorprendentemente estables para lo que son. En ningún momento tienen un mal gesto, podemos hacer giros cerrados, los podemos encarar con confianza. De nuevo, pues volvemos a la comparativa de antes. Es la misma sensación de tener unas Adios Pro 4 en los pies y eso es bueno cuando hablamos de estabilidad porque las Adios Pro 4 son unas zapatillas francamente estables. Y luego en el extremo completo, totalmente completo, digamos, o totalmente contrario, tenemos las Asics. Las Asics es una zapatilla con unas sensaciones absurdas. Pero absurdas para lo bueno y absurdas para lo malo. En línea recta es una zapatilla que es un cañón. Yo he hecho un 5K en el que previamente había entrenado o calentado con unas Nimbus, después me puse esto y es como llevar o no llevar nada en los pies, pero ir con una sensación de empuje brutal. Y es una zapatilla brutal, es la zapatilla más especial y única que he utilizado nunca. El problema viene cuando llegan los giros y los cambios de apoyo. Y es que ahí tenemos la sensación de que nos vamos a caer de la zapatilla, porque es tan blanda que es como si se desparrama la zapatilla hacia los lados. La espuma tan blanda pues también es parte importante de este comportamiento, pero es que además de eso, del tema de la espuma, una zapatilla que es mucho más estrecha de base que las otras dos. Puedes comparar, por ejemplo, la base delantera aquí, comparada con la Puma. La Puma sobresale muchísimo más. Y luego, a nivel de talón, también sobresale. Si la comparamos con las Adidas, pues me da igual. Sensaciones también la misma. Es una zapatilla que es bastante más ancha. Y aquí en esta zapatilla, realmente lo único que le salva es que dentro de la extrema estrechez de toda la zapatilla, al menos se mantiene un poquito aquí en la zona de medio pie, que es igual de estrecho que el talón, pero mantiene un poquito la zona de medio pie y no está tan acusado el cierre como aquí en Puma, que sí que cierra muchísimo más en la zona de medio pie. Porque esta al final se sitúa entre las dos. En su contra tiene esto, el enorme corte medial que tenemos aquí en el centro,
y el ser pues tan estrecha de medio pie. Pero luego, al ser la más firme y al ser la más ancha, pues compensa toda la inestabilidad del medio pie con la enorme estabilidad que tenemos aquí en la zona de los metatarsos. Y las sensaciones que dan al correr son más o menos lo que se extrapola de estas dos últimas secciones. Las Pro Evo 2 es la que tiene una sensación más normal, entre comillas, no es especialmente blanda, se siente equilibrada, se siente controlada, no es una zapatilla extrema, pero es una zapatilla que sí se siente muy ligera en el pie y se mueve con mucha rapidez. La Asics Metaspeed Ray, pues sin embargo, es la más blanda, es la más ligera, tiene una sensación de explosión, yo creo que la mayor sensación de explosión de las zapatillas que podemos encontrar en el mercado, se comprime increíblemente, es que es algo que se puede apreciar pues aquí simplemente con lo que te he comentado antes de la suciedad, de todos los arrugadas que está ya de hecho de solo 2-3 usos que me las he puesto, pero quizás la media suela tenga una sensación demasiado pantanosa, demasiado chof, que puede llegar a cansar. Pero, ¿qué es lo que te digo? La espuma es la más especial al tacto, con diferencia. Y luego tenemos la espuma Fast Art Nitro Elite 3, no, es que el nombre de cada vez que lo tengo que decir, me trabo, que es mucho más firme y directa que cualquiera de estas dos. Tiene un poquito más de sensación de voladora tradicional, no por altura, porque evidentemente por altura pues tenemos 40-32, así que digamos de amortiguación, alturas y todo eso, vamos perfectamente sobrados, pero como es una zapatilla de tacto más firme, pero recuerda, firme no quiere decir duro, no quiere decir que no tenga rebote, el rebote es más controlado, no es tan explosivo como en el caso de las Asics, y además tenemos la mejor eficiencia energética según los datos. Al final es lo que te digo, es sensación de voladora clásica, es menos especial al tacto que las Asics, pero eso sí, es muy muy efectiva. Con respecto a suela, hay dos suelas que funcionan muy bien y una que sorprende. La que sorprende es la de Adidas, porque tiene una suela única. Caucho líquido. Es muy fina, extremadamente fina, finísima, tanto como que es básicamente una separación de la media suela con el suelo, no tiene nada más. Y es, sin duda, pues la peor de las tres. Tiene buena tracción en seco, suficiente, pero en mojado la verdad es que es un material que resbala, no es el caucho continental, evidentemente esto es una pieza de caucho líquido muchísimo más ligero y ni porque tenga todos estos surcos que se le han incluido aquí no es suficiente como para evacuar agua si el suelo está mojado. Yo lo he utilizado en un día con lluvia leve y la verdad es que se le nota que le falta tracción, que es algo que no falta en ninguno de estos dos casos. La de Asics, pues básicamente ya volverá que es una vieja conocida. Es la mismo patrón que llevamos viendo en las Metaspeed desde hace un montón de años. Quizás esta zona de aquí es bastante más escueta, deja muchísima más media suela expuesta aquí porque además se deforma muchísimo más, con lo cual toda la zona del medio pie, esto va a ir pisando constantemente sobre el suelo, así que ojito con las zonas en las que estás corriendo, que no haya piedras, evidentemente ni te cuento de correr en parques, caminos, piedras, etcétera. Es un suicidio para esta suela. Pero es así, el funcionamiento que tenemos es muy bueno tanto en seco como en mojado. Tracción garantizada y, lo dicho, vigilar por donde pisas porque como el suelo no sea impecable, pupita. En el estoma tenemos la mejor cobertura de las tres. Me atrevería a decir que es la que mejor agarre tiene también de las tres. ¿El problema? Pues esto, lo que estás viendo, que es como un neumático de Fórmula 1. Al final, si tú quieres que agarre, pues se tiene que desgastar, y eso es así. Yo creo que con esta zapatilla no habré recorrido más de 30 kilómetros y ya ves que está empezando a perder claramente el dibujo. Que sí, es cierto que el dibujo tampoco es que sea muy profundo y que seguimos teniendo todas estas perforaciones de aquí que nos seguirán dando tanto tracción como capacidad de desaguar, pero que te da una idea de lo extremadamente blanda que es esta suela. En resumen, ¿cuál elegir de estas tres? Pues, como se suele decir, la que tú no quieras para mí. Pero que en función de todo lo que te he ido contando en esta comparativa, debes elegir si quieres más estabilidad, si quieres más empuje, si quieres alguna característica determinada, si hay algo que no te cuadra por tu forma de correr. Que lo que tienes que tener claro es que son zapatillas muy específicas para un corredor muy determinado. Una zapatilla que es solo para élites o subélites y que no tiene sentido en corredores de maratón, por ejemplo, que vayan a entrar en meta en 3:30. No, de verdad que no tiene sentido. Debemos entender estas zapatillas como una herramienta. Luego, durabilidad. Con el caso de las Evo 2,
o inicialmente con el caso de las Evo 1, digamos que comenzó todo es que solo dura una maratón, o es que... Las marcas dicen que estas zapatillas duran 1 o 2 maratones. Yo diría que un poquito más, pero no mucho más. Seguramente esa segunda maratón de la que estamos hablando ya no es una zapatilla que rinda como la primera, porque va a perder propiedades. La espuma va a perder propiedades por ser tan blanda, por tener tan poca densidad en cualquiera de los casos. Quizás no tanto con el caso de la espuma Fast Art 3, pero estas dos sin duda van a perder cualidades en la medida que pasan los kilómetros. El problema es que una pérdida de, por ejemplo, un 1% en la élite puede suponer la victoria o el segundo puesto. Y el que no se juega al jornal por unos pocos segundos en meta, yo diría que puedes tirarlo un poquito más. Pero que al final, por concepto, por diseño, por cómo son las zapatillas, que son zapatillas que no pueden durar demasiado. ¿Cuál elegiría yo? Yo mismo, mi persona. Pues mira, para un 5K optaría por Meta Speed Ray, porque son explosivas, son las más ligeras y quizás las más especiales. 10K estaría en la duda entre Meta Speed Ray o Puma, porque las dos yo creo que garantizan la mayor rapidez y en este caso a lo mejor posiblemente me decantaría por la mayor estabilidad de la espuma y esos gramos de más al ritmo de un 10K yo creo que no afectarán tanto y quizás sí aprovechemos mejor aquí la posición de la placa y ese empuje extra que nos da la placa. Subimos a media maratón y aquí yo creo que Puma sería la más indicada, pero siendo más firme quizás buscaría también la comodidad de la mediasuela de las Adidas. No tendría problemas con la estabilidad de ninguna de las dos y dependiendo del circuito pues dudaría entre utilizar una u otra. Maratón, sin duda, iría con las Adidas por su seguridad, por su estabilidad, porque en definitiva es como ir con unas Adios Pro 4 pero con mucho menos peso y al final tras tantísimas zancadas yo creo que el peso se termina notando. En la espuma TPE tengo la sensación, además de que va a aguantar mejor la fatiga de una sesión tan larga, más que el TPU alifático tan poco denso de estas dos zapatillas. Porque además, para llevar las Meta Speed Ray en una maratón hay que ser muy cafetero. Tienes que estar muy, muy seguro de que no te va a fallar la técnica en ningún momento y si acaso en el kilómetro 41, porque como estés fatigado en el 30, con unas Meta Speed Ray en los pies, es algo que no desearía a nadie. Luego la espuma, pues sí, podría ser también una buena candidata, pero al ser más firmes, aquí preferiría la comodidad extra que me aportaría la espuma más blanda de las Adidas. Triatlón, pues sinceramente, ninguna de las tres. Son zapatillas complicadas de calzar, son zapatillas frágiles como para calzártelas con prisas, no son las mejores candidatas para correr con fatiga. Ironman ni te cuento correr con cualquiera de estas con la fatiga, el problema que puede ser. Pasar con esta zapatilla, por ejemplo, por habituallamientos que tú quieras hacer andando es un coñazo y como tengas que parar a correr en el kilómetro 30 de un Ironman y salir andando, destrozo. Sinceramente, para un triatlón optaría por las versiones de super zapatillas de competición que ya está bastante bien. Y hasta aquí la comparativa de estos tres monstruos. ¿Qué te ha gustado? Pues a mí me gusta. Y me lo dices también en los comentarios, anda, no se te olvida. Y hablando de olvidarte, no te olvides tampoco del botón de suscribirte. Bueno, recordad que son zapatillas muy específicas para corredores muy específicas, no son zapatillas para todo el mundo y probablemente no lo sean para la inmensa mayoría. Pero que si estás en ese nivel donde cada segundo cuenta y tienes la técnica para aprovecharlas, cualquiera de las tres puede ser esa herramienta que te ayude a conseguir tu mejor marca.